En Sacsayhuamán, bloques de 200 toneladas encajan sin mortero con precisión submilimétrica que tecnología moderna no puede replicar. En Machu Picchu, piedras parecen moldeadas como arcilla. En Ollantaytambo, muros se alzan desafiando gravedad. Los incas no tenían rueda, hierro ni grúas. ¿Cómo lo hicieron? Hoy descubrirás 29 secretos que la ciencia oficial no puede explicar. Dale like. Esto no es arquitectura primitiva, es tecnología perdida que desafía las leyes de la física. Antes de sumergirnos en los 29 secretos, necesitas contexto sobre escala y naturaleza de construcciones incas. El Tahuantinsuyo, Imperio Inca, existió en su forma imperial desde aproximadamente 1438 hasta conquista española en 1532, menos de 100 años. En ese tiempo construyeron miles de estructuras a lo largo de territorio que se extendía 4.000 kilómetros de norte a sur, desde Colombia hasta Chile central. Y no hablamos de chozas de barro, hablamos de fortalezas con muros megalíticos que han sobrevivido terremotos devastadores que destruyeron edificios coloniales españoles, ciudades completas en ubicaciones montañosas imposibles, donde logística de construcción desafía comprensión. Terrazas agrícolas que convierten laderas verticales en tierras productivas usando ingeniería hidráulica sofisticada. Sistemas de caminos pavimentados que atraviesan terreno que haría llorar a ingenieros modernos. Observatorios astronómicos que rastrean movimientos celestes con precisión que requiere instrumentos que supuestamente no tenían. Todo esto sin rueda para transporte, sin animales de carga adecuados. Caballos no existían en América precolombina. Llamas son inadecuadas para cargas pesadas. Sin hierro o acero para herramientas de corte. Sin escritura alfabética para transmitir conocimiento técnico complejo. Sin sistemas de medición estandarizados que reconozcamos. Imagina construir rascacielos sin grúas. Imagina esculpir Mount Rushmore sin explosivos o herramientas eléctricas. Imagina crear microchips sin microscopios. Esos son niveles de improbabilidad que enfrentamos al intentar explicar logros incas con tecnología que oficialmente poseían. Y hay complicación adicional. Evidencia estratigráfica y estilística sugiere que muchas construcciones atribuidas a incas tienen múltiples capas. Capas inferiores, generalmente las más impresionantes técnicamente, parecen ser más antiguas, quizás mucho más antiguas, construidas por civilización pre-inca, tiahuanaco o incluso anterior, con capacidades que excedían las de los incas históricos. Los incas heredaron estas estructuras, las veneraron como sagradas, y construyeron encima usando sus propios métodos que, aunque impresionantes, eran claramente inferiores a trabajos originales. Esto explica anomalía que arqueólogos prefieren no discutir abiertamente. En mismo sitio encuentras dos calidades dramáticamente diferentes de construcción. Megalitos perfectamente tallados en capas inferiores, bloques más pequeños y menos precisos en capas superiores. Normalmente esperarías que habilidad mejorara con tiempo, pero aquí vemos lo opuesto, como si civilización estuviera perdiendo conocimiento, no ganándolo. Los incas mismos admitían esto en sus leyendas. Atribuían las construcciones más impresionantes a tiempos de los dioses. Era cuando Viracocha y otros maestros caminaban la tierra enseñando artes que posteriormente se perdieron parcialmente. No era falsa modestia, era reconocimiento honesto de que estaban preservando y continuando tradiciones que no habían originado completamente. El bloque más grande en Sacsayhuamán pesa aproximadamente 200 toneladas. Para contextualizar, una grúa moderna grande puede levantar alrededor de 20 toneladas. Necesitarías 10 grúas coordinadas perfectamente para levantar este bloque. Los incas
Supuestamente no tenían ni una. Este bloque fue extraído de cantera ubicada a aproximadamente 20 kilómetros de distancia, transportado a través de terreno montañoso con pendientes significativas y colocado con precisión en posición específica en muro donde encaja perfectamente con bloques adyacentes. ¿Cómo? La teoría oficial: miles de trabajadores usando cuerdas, palancas y rodillos de madera. Experimentos modernos intentando replicar esto han fracasado consistentemente. Las cuerdas se rompen bajo peso. Rodillos de madera se aplastan. El número de trabajadores requeridos para generar fuerza suficiente es tan grande que físicamente no cabrían alrededor de la piedra para aplicar fuerza coordinadamente. Y aun si lograras moverla, que es improbable, ¿cómo la colocas con precisión submilimétrica en posición final? Necesitas control fino, capacidad de hacer ajustes microscópicos, algo imposible con métodos de fuerza bruta. ¿Y si los incas tenían método diferente que no hemos considerado? ¿Qué si podían reducir peso efectivo de la piedra temporalmente, manipular gravedad localmente o usar principio físico que ciencia moderna aún no reconoce plenamente? Superficies de piedra en construcciones incas más refinadas no son solo lisas, son planas con precisión óptica. Cuando colocas regla láser contra estas superficies, desviación es menor que 1 milímetro a lo largo de metros de distancia. Esto es nivel de precisión que industria moderna logra con máquinas CNC, controladas por computadora. ¿Cómo verificas que superficie es perfectamente plana mientras la estás trabajando? Necesitas instrumento de referencia que sea él mismo perfectamente plano y método de comparación preciso. ¿Los incas tenían reglas láser de bronce? No. Entonces, ¿cómo? Una posibilidad: líquidos en bandejas poco profundas forman superficie perfectamente plana por gravedad. Podrías usar esto como referencia, pero incluso con referencia perfecta, lograr resultado final requiere herramientas de corte extremadamente precisas y control fino que herramientas manuales de bronce no deberían proporcionar. Y no es solo planitud. Algunas superficies son curvas complejas tridimensionales, ejecutadas con misma precisión. Curvar superficie con exactitud requiere comprensión geométrica avanzada y capacidad de verificar curvatura durante proceso. Los incas supuestamente no tenían matemáticas suficientemente sofisticadas ni instrumentos de medición adecuados. O sí los tenían y evidencia simplemente no ha sobrevivido. O usaban método completamente diferente que no requería medición, porque controlaban material mismo de manera que autoformaba formas deseadas. Examina de cerca bloques en Sacsayhuamán, Machu Picchu, Ollantaytambo. Nota que esquinas no son afiladas, sino redondeadas. Superficies fluyen suavemente de una cara a otra como si material hubiera sido moldeado en estado plástico antes de endurecerse. Cuando tallas piedra, creas esquinas afiladas. Es resultado natural de proceso de remoción. Zinsel encuentra dos planos en ángulo. Crea intersección Sharp. Redondear esquinas deliberadamente requiere trabajo adicional significativo sin beneficio funcional obvio. ¿Por qué hacerlo? A menos que no estés tallando, a menos que estés moldeando. Si piedra fue temporalmente ablandada, química o térmicamente o por método que no comprendemos, entonces sería natural que esquinas redondeadas emergieran como resultado de presión aplicada o flujo viscoso antes de reendurecimiento. Hay fotografías de bloques donde puedes ver lo que parecen ser marcas de dedos, como si alguien hubiera presionado piedra blanda con manos. Arqueólogos llaman esto erosión o patrones naturales de cristalización. Pero algunos parecen demasiado regulares, demasiado similares a impresiones de presión manual. Evidencia de ablandamiento de piedra.
La idea suena a alquimia, a magia, pero químicamente no es imposible. Ciertos ácidos pueden ablandar piedra caliza. Calor extremo puede vitrificar superficie de piedra. Y hay teorías sobre ultrasonido de alta potencia o campos electromagnéticos intensos que podrían temporalmente alterar estructura molecular, haciendo material rígido maleable. Bloques en muros incas no son simples rectángulos apilados, son formas irregulares complejas con múltiples caras, ángulos variados, protuberancias y cavidades que encajan tridimensionalmente con hasta 12 bloques adyacentes. Es como rompecabezas 3D donde cada pieza toca múltiples otras piezas en ángulos diferentes. Diseñar esto requiere visualización espacial extraordinaria. Necesitas ver mentalmente cómo formas complejas interactuarán en 3 dimensiones. Necesitas planificar no solo una junta, sino docenas de juntas simultáneamente. Necesitas ejecutar diseño con precisión que no permite error, porque una vez que bloques están colocados, son demasiado pesados para remover y ajustar fácilmente. ¿Cómo planificaban esto sin CAD? Diseño asistido por computadora. Creaban modelos a escala. No hay evidencia de tales modelos. Usaban matemáticas y geometría avanzada. No hay registros de fórmulas o diagramas. Simplemente lo visualizaban mentalmente y ejecutaban perfectamente. Eso requiere nivel de inteligencia espacial que es estadísticamente raro incluso hoy. O quizás enfoque era completamente diferente. Si puedes ablandar piedra, puedes moldearla in situ, ajustándola contra bloques ya colocados hasta que encaje perfectamente, luego permitiendo que se endurezca. Elimina necesidad de planificación geométrica compleja porque estás trabajando empíricamente, moldeando hasta que encaje. Pero incluso esto requiere control sobre estado material que química convencional dice que no deberías tener con herramientas del siglo XV. Perú es zona sísmicamente activa. Terremotos masivos ocurren regularmente. El terremoto de 1950 en Cusco destruyó aproximadamente 90% de edificios coloniales españoles. Los muros incas permanecieron intactos. El terremoto de 1650, uno de los más grandes en historia de región, colapsó Catedral Española. Los templos incas, sobre los cuales estaba construida, sobrevivieron. ¿Por qué construcciones incas son tan resistentes a terremotos? Varias razones técnicas. Primero, no usan mortero. Bloques pueden moverse ligeramente durante terremoto sin que estructura colapse. Luego, asentarse nuevamente. Es diseño flexible, no rígido. Segundo, forma irregular de bloques, crea entrelazamiento mecánico. No es solo gravedad sosteniendo estructura, es geometría que previene que bloques se deslicen relativamente. Tercero, muros a menudo se inclinan ligeramente hacia adentro, váter en terminología arquitectónica, lo cual proporciona estabilidad adicional. Pero hay algo más. Cuando analizas estructuras incas con instrumentos modernos, descubres que distribución de masa está optimizada de manera que frecuencias resonantes de estructura no coinciden con frecuencias típicas de terremotos locales. Es como si hubieran diseñado específicamente para evitar resonancia destructiva. ¿Cómo sabían hacer esto sin comprensión moderna de dinámica estructural y análisis de frecuencias? Prueba y error a lo largo de generaciones, posible pero improbable dado tiempo limitado del imperio. O conocimiento heredado de ingeniería sísmica que luego fue perdido. Bloques de Ollantaytambo fueron extraídos de cantera ubicada al otro lado del valle, aproximadamente 6 kilómetros en línea recta, pero mucho más por ruta transitable. La ruta incluye descenso empinado desde cantera, cruce del río Urubamba y ascenso igualmente empinado al sitio de construcción. Algunos bloques pesan más de 50 toneladas. ¿Cómo cruzaron el río con bloques de 50 toneladas?
Construir puentes suficientemente fuertes requiere bloques grandes y fuertes. Es problema de huevo y gallina. ¿Desviaron el río temporalmente? Eso requiere obra de ingeniería masiva en sí misma. Y aun si lograras cruzar, tienes que subir bloques por pendiente pronunciada. Rampas requerirían construcción masiva. Palancas y rodillos tienen límites prácticos. Cada método que propones enfrenta objeción física seria. La pregunta obvia: ¿por qué no usar cantera más cercana? ¿Hay roca adecuada más cerca del sitio? ¿Por qué transportar desde distancia tan problemática? Una respuesta posible. La roca de esa cantera específica tenía propiedades especiales que los incas valoraban. Quizás composición mineral específica, quizás propiedades acústicas o electromagnéticas. Si piedra es más que material estructural, si tiene función adicional que no comprendemos, entonces justificaría esfuerzo de transporte extraordinario. O respuesta más radical: los bloques no fueron transportados físicamente usando fuerza, fueron levitados, teletransportados o movidos usando principio que física convencional no reconoce. Suena absurdo hasta que consideras que todas las explicaciones convencionales son igualmente o más improbables. Herramientas de bronce encontradas en sitios incas han sido analizadas metalúrgicamente. El bronce inca típicamente contenía aproximadamente 90% cobre y 10% estaño. Este bronce tiene dureza MOX de aproximadamente 3.54. Las piedras que trabajaban, andesita, diorita, granito, tienen dureza MOX de 6-7. En escala de MOX, material solo puede rayar material más suave que él mismo. Bronce de dureza 4 no puede cortar eficientemente piedra de dureza 6-7. Puede desgastarla eventualmente con abrasivo, arena, pero proceso sería extremadamente lento e ineficiente. Experimentos modernos usando réplicas de herramientas de bronce inca para trabajar andesita muestran que progreso es dolorosamente lento. Milímetros por hora de trabajo intenso. Extrapolan esto a bloques completos de toneladas. Llegarías a tiempos de trabajo que son absurdos, décadas para cortar un solo bloque. Los incas tenían herramientas más duras que no han sobrevivido. Acero importado secretamente. No hay evidencia. ¿Técnicas de endurecimiento de bronce que desconocemos? Metalurgistas dicen que bronce solo puede endurecerse hasta cierto punto. Nunca alcanzaría dureza necesaria. O usaban método que no requería cortar en absoluto. Si puedes ablandar piedra química o térmicamente, no necesitas herramienta más dura. Solo necesitas formar material suave y permitir que se endurezca. La ausencia de herramientas adecuadas es uno de los misterios más grandes. Las estructuras existen, fueron creadas de alguna manera, pero herramientas que deberían haberlas creado no existen en forma que sea adecuada para la tarea. Pumapunku, sitio cerca de Tiahuanaco en Bolivia, pre-inca pero culturalmente relacionado, muestra evidencia de lo que parece ser manufactura en serie. Hay múltiples bloques con cortes idénticos, agujeros perforados, en posiciones idénticas, con diámetros idénticos, muescas en forma de H que son intercambiables entre bloques. Manufactura en serie requiere estandarización. Plantillas, medidas precisas, control de calidad. En industria moderna usamos máquinas CNC programadas para producir piezas idénticas. ¿Cómo logras esto con herramientas manuales? Y hay detalle más inquietante. Algunos bloques tienen agujeros perforados con paredes perfectamente cilíndricas, perpendiculares a superficie con precisión de grados. Perforar agujero cilíndrico preciso en piedra dura usando herramientas primitivas es extremadamente difícil. Típicamente obtienes agujero cónico, más ancho en un extremo, o con paredes irregulares. Estos agujeros parecen haber sido hechos con taladro motorizado moderno. Pero eso es imposible, o los constructores tenían equivalente.
taladro mecánico impulsado por energía que no hemos reconocido. Y luego está la cuestión de propósito. Los bloques parecen diseñados para ensamblarse usando sistema de lengüeta y ranura o muescas que encajan. Es construcción modular, como Lego gigante de piedra. ¿Por qué tanto esfuerzo en crear sistema de ensamblaje tan sofisticado a menos que esperaras construir y reconstruir estructura múltiples veces? Puma Punku parece haber sido desmantelado o destruido. Bloques están dispersos como después de explosión o cataclismo. ¿Qué era? ¿Qué hacía que requería manufactura tan precisa? ¿Y qué le sucedió? En algunos bloques encontrados en sitios megalíticos andinos hay evidencia de vitrificación. Superficies que han sido fundidas y resolidificadas creando capa vidriosa. Vitrificación de piedra requiere temperaturas superiores a 1000 degrees Celsius, dependiendo de tipo de roca. ¿Cómo generas tales temperaturas? Hornos modernos usan combustibles fósiles o electricidad. Los incas tenían fuego de madera que alcanza quizás 600, 800 degrees Celsius en condiciones ideales, insuficiente para vitrificar piedra en escala observada. Hay teorías de que vitrificación fue accidental, resultado de incendios intensos, pero vitrificación aparece en patrones que no corresponden a destrucción por fuego. Áreas específicas vitrificadas, mientras áreas adyacentes no lo están, sugiriendo aplicación controlada de calor extremo más que conflagración general. Usaban lentes concentradoras de luz solar, posible para áreas pequeñas, pero no explica a escala. Reacciones químicas exotérmicas. ¿Qué químicos tenían acceso que produjeran tales temperaturas? O posibilidad más extraña. Vitrificación no fue creada por constructores, sino que es evidencia de destrucción. Algunos investigadores proponen que civilización anterior fue destruida por cataclismo que involucró calor extremo, guerra, impacto de asteroide, explosión volcánica y que incas heredaron ruinas vitrificadas que luego reutilizaron. Las marcas de calor extremo permanecen como evidencia de algo que no comprendemos completamente, algo que tecnología oficial atribuida a incas no explica satisfactoriamente. Crónicas españolas del siglo XVI mencionan leyenda persistente entre incas sobre planta o sustancia que podía ablandar piedra como cera. Garcilaso de la Vega, cronista mestizo que creció entre incas y españoles, escribió que los maestros canteros incas poseían conocimiento secreto de jugo de ciertas plantas que, aplicado a piedra, la hacía temporalmente maleable. Otros cronistas mencionan lo mismo: Pedro Cieza de León, Bernabé Cobo, todos reportando versiones de misma historia. No como especulación, sino como explicación que los propios incas daban cuando se les preguntaba cómo habían logrado sus construcciones. ¿Mito conveniente? Posiblemente, pero químicamente no es completamente imposible. Ciertos ácidos orgánicos pueden ablandar piedra caliza. Algunos compuestos pueden alterar estructura cristalina de minerales. Y hay reportes modernos, no verificados completamente, de experimentos con extractos de plantas andinas que muestran efectos sobre piedra que son inusuales y no dramáticos. En 1983, un ingeniero austriaco llamado Erich von Däniken reportó haber observado demostración por chamán peruano que aplicó pasta vegetal roja a piedra y supuestamente la ablandó temporalmente. El reporte es controvertido, no replicado científicamente, posiblemente exagerado o malinterpretado. Pero añade capa adicional a leyendas persistentes. Si ablandamiento de piedra fue real, si incas poseían química orgánica avanzada que permitía manipulación temporal de propiedades materiales, explicaría múltiples misterios simultáneamente. Precisión de ajuste, moldeas piedra contra bloques adyacentes hasta encaje perfecto, esquinas redondeadas,
Resultado natural de moldeo: ausencia de herramientas de corte adecuadas. No necesitas cortar si puedes moldear. Formas complejas: más fácil moldear que tallar. Y explicaría por qué conocimiento se perdió. Si dependía de plantas específicas cuya identificación y preparación eran conocimiento esotérico transmitido oralmente. Conquista española que destruyó estructuras de conocimiento indígena podría haber interrumpido transmisión, perdiendo secreto para siempre. Camina por calles de Cusco y verás muros con bloques poligonales. Cada piedra tiene forma única. Ninguna es rectangular estándar, pero todas encajan perfectamente con vecinas sin espacio entre ellas. Es como si cada piedra fue diseñada específicamente para su ubicación única en muro. ¿Cómo planificas esto? Si usas bloques rectangulares estándar, puedes cortar muchos idénticos y apilarlos en patrón repetitivo. Simple, eficiente. Pero incas eligieron complejidad. Cada bloque único, cada junta diferente, diseño que no se repite. ¿Por qué? Una teoría: resistencia sísmica. Patrón irregular sin juntas lineales largas distribuye estrés sísmico de manera más uniforme que patrón rectangular regular. ¿Pero sabían esto? ¿O simplemente funcionó empíricamente? Otra teoría: no era elección, sino necesidad. Si estás reutilizando bloques de estructura anterior destruida, cada bloque viene en forma que tiene y tu trabajo es encajarlos. Rompecabezas que armas con piezas dadas, no que diseñas desde cero. O si ablandamiento de piedra era real, moldeas cada bloque contra ubicación específica, permitiendo que se adapte orgánicamente a espacio disponible y bloques circundantes. Resultado natural sería conjunto de formas únicas que encajan perfectamente porque fueron literalmente moldeadas para encajar. El resultado final: muros de belleza matemática donde complejidad produce perfección, es testimonio de método de construcción que no comprendemos completamente. Cada bloque es misterio individual y muro completo es sinfonía de misterios que de alguna manera funcionan en armonía perfecta. Machu Picchu está encima de montaña accesible solo por camino empinado y estrecho, Inca Trail, que atraviesa terreno traicionero. Los bloques de construcción, miles de ellos, tuvieron que ser transportados hacia arriba por esta ruta o por rutas igualmente difíciles. Algunos bloques pesan varias toneladas. ¿Cómo los subiste por camino montañoso estrecho con pendientes de 45 grados en algunos lugares? Cuerdas se romperían, rodillos no funcionan en pendientes empinadas, palancas son ineficientes para movimiento vertical sostenido. Y durante transporte no puedes simplemente dejar bloque pesado en medio de camino cuando trabajadores se cansan. En pendiente, comenzaría a deslizarse hacia abajo con fuerza devastadora. Necesitas sistema de frenado, manera de asegurar carga en cada pausa. Experimentos modernos con métodos propuestos, rampas con cuerdas y trabajo en equipo masivo, muestran que es teóricamente posible, pero prácticamente tan difícil, lento y peligroso, que completar construcción de Machu Picchu habría tomado décadas o siglos con miles de trabajadores trabajando simultáneamente. Pero registros históricos sugieren que Machu Picchu fue construido en periodo relativamente corto, quizás 20-30 años durante el reinado de Pachacuti. ¿Cómo? Los incas tenían sistemas de poleas más sofisticados que evidencia arqueológica muestra. ¿Usaban contrapesos inteligentemente? ¿O método era radicalmente diferente? Levitación acústica, reducción de masa mediante principio desconocido, o simplemente ubicaron cantera directamente en montaña, minimizando transporte vertical. Cantera local explica algo, pero no todo. Algunos bloques son de tipos de piedra que no existen en montaña de Machu Picchu.
lo que significa que tuvieron que ser importados desde Valle, requiriendo transporte vertical imposible. Estructuras incas no son solo funcionalmente sólidas, están astronómicamente alineadas con precisión que implica observación y cálculos sofisticados. Ventanas, puertas y líneas de vista específicas se alinean con eventos solares, solsticios, equinoccios y composiciones de estrellas y constelaciones importantes en cosmología inca. En Machu Picchu, el Intihuatana, donde se amarra el sol, proyecta sombra que marca precisamente solsticios. En solsticio de invierno, ventana en Templo del Sol, permite que primer rayo de sol naciente ilumine altar central con exactitud de minutos. ¿Cómo lograron tal precisión? Requiere observación astronómica durante años para determinar posiciones exactas. Luego, incorporar esas mediciones en diseño arquitectónico con tolerancias mínimas. Un error de pocos centímetros en posicionamiento de ventana y alineación falla. Y no es solo una estructura, son docenas. Cada sitio inca importante incorpora alineaciones astronómicas múltiples, como si arquitectura misma fuera instrumento científico gigante, calculadora cósmica construida en piedra. ¿Por qué tal obsesión con alineaciones astronómicas? Explicación estándar: religión y agricultura. Sol era deidad central. Calendario agrícola dependía de ciclos solares. Verdad parcial pero insuficiente. Las alineaciones son demasiado numerosas, demasiado precisas, demasiado complejas para ser solo marcadores de calendario agrícola. Quizás arquitectura astronómicamente alineada servía a propósitos que no reconocemos. Canalización de energías cósmicas, sincronización con ciclos que afectan más que solo agricultura, o comunicación con maestros que incas creían habitaban en estrellas. Si última explicación suena fantasiosa, recuerda que incas consistentemente decían que Viracocha vino de estrellas y prometió regresar cuando constelaciones alcanzaran posiciones específicas. Incas eran maestros de ingeniería hidráulica. Construyeron acueductos que transportaban agua a través de kilómetros, fuentes con flujos controlados, sistemas de drenaje que previenen erosión, baños termales con temperatura controlada mediante mezcla inteligente de corrientes. En Machu Picchu, sistema hidráulico incluye 16 fuentes conectadas por canales que fluyen con pendiente calculada precisamente para mantener presión y velocidad óptimas. Durante lluvia intensa, sistema de drenaje previene inundación y erosión. Después de 600 años, estos sistemas aún funcionan, pero hay aspecto que ingenieros encuentran más impresionante. Los incas entendían hidrodinámica avanzada. Sabían cómo prevenir cavitación, formación de burbujas de vapor que dañan tuberías, cómo diseñar transiciones suaves que minimizan turbulencia, cómo calcular flujo laminar versus turbulento. ¿Cómo adquirieron este conocimiento sin física moderna, sin ecuaciones de Navier-Stokes, sin capacidad de medir velocidades de flujo con precisión? Experiencia empírica durante generaciones es respuesta estándar. Posible. Pero nivel de sofisticación sugiere comprensión más profunda que simple prueba y error. Y hay curiosidad adicional. Algunos canales tienen características que no son estrictamente necesarias para transporte de agua, pero que afectan propiedades acústicas del flujo. Agua fluyendo en ciertos canales produce tonos específicos, casi musicales, decoración estética o función que no reconocemos. Si incas creían que agua era sagrada, que tenía propiedades más allá de lo físico-químico, entonces diseñar sistemas hidráulicos que también funcionaban como instrumentos acústicos o que canalizaban energías mediante flujo controlado tendría sentido dentro de su cosmovisión. Terrazas agrícolas incas, andenes, no son simples escalones cortados en ladera.
Son sistemas de ingeniería complejos con múltiples capas: drenaje en base, piedras grandes; filtración intermedia, grava; suelo productivo en superficie, tierra orgánica. Muros de retención son diseñados para permitir drenaje mientras previenen erosión. Resultado: suelo productivo en laderas que naturalmente serían inútiles para agricultura. Y no estamos hablando de pequeña escala. Hay valles completos transformados en escaleras verdes con miles de terrazas individuales, representando millones de toneladas de piedra movida y tierra transportada. Pero terrazas hacen más que solo crear espacio agrícola. Modifican microclima, absorben calor solar durante día y lo liberan durante noche, protegiendo cultivos de heladas. Diferentes niveles tienen diferentes temperaturas, permitiendo cultivar variedades que requieren condiciones específicas. Sistema completo funciona como matriz de experimentación agrícola donde puedes optimizar cultivos para condiciones específicas. Esto es ingeniería ecológica sofisticada, reconociendo que agricultura no es solo plantar semillas, sino crear y mantener ecosistema completo. Los incas no luchaban contra naturaleza. La remodelaban inteligentemente para ser productiva mientras mantenían sostenibilidad a largo plazo. ¿Desarrollaron este conocimiento independientemente o lo heredaron? Algunas terrazas en región de Titicaca son pre-incas, posiblemente de cultura tiahuanaco o incluso anterior. Los incas habrían heredado sistemas existentes, aprendido principios y luego expandido masivamente. El conocimiento agrícola y ecológico representado en estas terrazas rivaliza con ciencia moderna de permacultura y agricultura sostenible. De hecho, agricultores andinos modernos que aún usan terrazas antiguas logran rendimientos que científicos agrícolas estudian con admiración. Muros incas sin mortero son más fuertes que muros con mortero. Suena contraintuitivo, pero es física sólida. Con mortero tienes dos materiales, piedra y mortero, con propiedades diferentes. Durante estrés sísmico, se expanden y contraen diferentemente, creando fracturas en interfaz. Sin mortero, solo tienes piedra. Bloques pueden moverse ligeramente relativos entre sí durante terremoto, absorbiendo energía mediante fricción en juntas, luego asentándose nuevamente sin daño permanente. Es sistema flexible que distribuye estrés en lugar de resistirlo rígidamente, pero hay límite a cuán grande puede ser bloque individual en este sistema. Demasiado grande y peso mismo crea estrés excesivo en juntas inferiores. Los incas conocían este límite intuitivamente y diseñaban muros con bloques de tamaños variados, distribuidos de manera que optimiza estabilidad. Algunos investigadores han notado que distribución de tamaños de bloques en muros incas sigue patrones que son matemáticamente optimales para distribución de estrés, no aleatorios pero tampoco uniformes. Es distribución que ingeniería estructural moderna calcularía con simulaciones por computadora. ¿Los incas calculaban esto? ¿O construían empíricamente observando qué funcionaba y qué fallaba durante terremotos, refinando diseños durante generaciones? Ambas explicaciones requieren nivel de sofisticación que narrativa de constructores primitivos no captura adecuadamente. Y hay aspecto adicional. Junta entre bloques no es solo contacto piedra con piedra. Análisis microscópico muestra que en muchos casos hay capa extremadamente delgada de material diferente, quizás residuo de sustancia usada durante construcción, quizás producto de reacciones químicas entre superficies a lo largo de siglos. Este material podría estar afectando propiedades de fricción de juntas de maneras sutiles pero significativas. Incas construyeron múltiples observatorios, no estructuras con telescopios, sino plataformas, ventanas, marcadores de piedra diseñados para observar y rastrear movimientos celestes.
Rastreaban sol, solsticios, equinoccios, luna, ciclos lunares, eclipses y, crucialmente, Venus y constelaciones específicas. ¿Por qué Venus? En cosmología inca, Venus era importante, asociado con guerra y profecía. Pero también es objeto celeste técnicamente interesante. Venus tiene ciclo de visibilidad complejo, 584 días síndicos, que requiere observación durante años para comprender completamente, y rastreaban Pléyades, Orión, Cruz del Sur y otras constelaciones con dedicación que va más allá de necesidades agrícolas básicas. Creían que Cosmos era activamente influyente en eventos terrestres, que posiciones de cuerpos celestes marcaban momentos propicios para acciones específicas. Pero quizás había más. Si tomamos seriamente leyendas de que Viracocha y otros maestros vinieron de estrellas, entonces observatorios no eran solo para contemplación religiosa. Eran herramientas de comunicación, manera de rastrear cuándo y dónde maestros podrían regresar. Esto suena a ciencia ficción, pero considéralo. Si civilización avanzada visitó Tierra y prometió regresar en fecha astronómica específica, ¿qué harías? ¿Construirías observatorios para rastrear esa fecha? ¿Preservarías conocimiento astronómico necesario para calcularla? ¿Y mantendrías vigilancia generación tras generación, esperando señal en cielos? Los incas hacían exactamente esto. Y sus calendarios, preservados parcialmente en tradición oral, incluyen ciclos que van más allá de utilidad práctica agrícola, ciclos de siglos y milenios que sugieren que estaban rastreando algo en escala temporal muy larga. Ciertos espacios en arquitectura inca tienen propiedades acústicas inusuales que parecen deliberadas. En Coricancha, Templo del Sol en Cuzco, hay cámara donde palabra susurrada en una esquina puede ser escuchada claramente en esquina opuesta a 20 metros de distancia, pero no en centro de habitación. Es efecto de galería susurrante que requiere geometría específica para funcionar. En Machu Picchu hay espacios donde eco se comporta de manera extraña, multiplicando sonidos, distorsionando frecuencias, creando efectos que varían según ubicación del hablante. No es aleatorio. La geometría del espacio, propiedades reflectantes de superficies de piedra, todo contribuye a crear efectos acústicos específicos. Los incas diseñaban acústica deliberadamente. Entendían propagación de ondas sonoras lo suficientemente bien para predecir y controlar efectos, o simplemente experimentaban empíricamente hasta lograr resultados deseados. Y más importante, ¿por qué? ¿Qué propósitos sirven estas propiedades acústicas? Explicación obvia: ritual y ceremonia. Sacerdote hablando en ubicación específica sería amplificado naturalmente, impresionando congregación, añadiendo peso sobrenatural a palabras. Pero quizás había más. Si incas creían que frecuencias sonoras específicas tenían efectos en conciencia, en salud, en energías espirituales, entonces diseñar espacios que amplificaban, filtraban o modulaban sonido de maneras específicas sería tecnología, no solo decoración. Investigación moderna enzimática, estudio de efectos de ondas sonoras en materia y neuroacústica, efectos de sonido en cerebro, está redescubriendo que frecuencias específicas genuinamente afectan conciencia humana, pueden inducir estados alterados, pueden influir procesos biológicos. Los incas quizás sabían esto empíricamente y lo incorporaban en arquitectura. Bajo Cuzco y bajo otros sitios incas importantes hay túneles y cámaras subterráneas que no han sido completamente explorados o mapeados. Algunos son conocidos, sistemas de drenaje, almacenamiento, pero otros están sellados, bloqueados por derrumbes o deliberadamente ocultos. Leyendas hablan de túneles que conectaban templos principales de Cuzco,
permitiendo a sacerdotes moverse sin ser vistos. Hablan de cámaras de tesoro donde oro y objetos sagrados fueron escondidos durante conquista española. Y más inquietantemente, hablan de cámaras más profundas que contienen conocimiento ancestral. Quipus, con historia completa del imperio, objetos tecnológicos de maestros antiguos, incluso cuerpos preservados de reyes y sacerdotes, esperando momento de despertar. ¿Leyenda urbana sin fundamento? Parcialmente, pero excavaciones limitadas han confirmado que sistemas subterráneos son más extensos de lo que se pensaba. Radar penetrante de suelo muestra anomalías que podrían ser cámaras adicionales. Y ocasionalmente durante construcción moderna en Cuzco, obreros descubren túneles o cámaras no catalogadas. ¿Qué más hay bajo tierra? ¿Y por qué arqueología oficial no ha conducido exploración sistemática? Razones prácticas. Es costoso, peligroso, riesgo de derrumbes, y Cuzco moderno está construido encima, dificultando excavación. Pero hay también resistencia cultural. Comunidades indígenas consideran ciertos sitios sagrados que no deben ser perturbados, y gobierno peruano respeta estas sensibilidades. Entonces, los secretos subterráneos permanecen mayormente enterrados, literalmente esperando momento cuando exploración será factible y aceptable, o esperando, según leyendas, momento profetizado cuando puertas selladas se abrirán revelando lo que fue preservado para futuro. Incas veneraban oro no solo por belleza, sino por propiedades que consideraban sagradas. Llamaban oro sudor del sol. Creían que contenía esencia solar, que tenía poder espiritual y curativo. Parece superstición, hasta que consideras propiedades físicas del oro. Oro es excepcionalmente maleable y dúctil. Es excelente conductor eléctrico y térmico. Es biocompatible, no tóxico, no rechazado por cuerpo humano. No se oxida ni corroe. Y tiene propiedades electromagnéticas específicas que tecnología moderna explota en electrónica avanzada. Los incas conocían estas propiedades empíricamente. Usaban oro en medicina, polvo de oro en ungüentos para tratar ciertas aflicciones. Colocaban láminas de oro en templos de manera que reflejaban luz solar de manera específica. Y en ceremonias, sacerdotes llevaban máscaras y ornamentos de oro que afirmaban amplificaban sus conexiones con lo divino. Si lo divino se reinterpreta como energías o frecuencias electromagnéticas, entonces, uso ritual de oro adquiere dimensión adicional. Oro podría estar funcionando como antena, como modulador de campos, como componente en tecnología espiritual que es también, en algún nivel, tecnología física. Y hay curiosidad que pocos mencionan. Análisis de algunos objetos de oro inca muestran pureza inusualmente alta. Más alta de lo que fundición simple, con técnicas disponibles, debería producir. ¿Técnicas de refinamiento avanzadas que se han perdido? ¿O los incas tenían acceso a fuentes de oro naturalmente puro que aún no hemos identificado? El oro que españoles fundieron en lingotes anónimos destruyó no solo arte, sino posiblemente evidencia de metalurgia y aplicaciones técnicas que no comprendemos completamente. Sistema de caminos inca, Capac Ñan, incluye segmentos que aparentemente no van a ninguna parte. Terminan abruptamente en lugares sin valor estratégico obvio o continúan hacia sitios que parecen sin importancia práctica. Caminos incompletos abandonados antes de conquista. Posible para algunos, pero hay casos donde camino está completamente pavimentado, mantenido cuidadosamente, pero conduce solo a pico montañoso aislado o a lugar remoto sin recursos evidentes. ¿Por qué construir camino elaborado hacia nada, a menos que ese nada fuera algo para los incas? Si ubicación tenía significado espiritual, si era huaca, lugar sagrado, si era punto de observación astronómica,
entonces camino tiene sentido dentro de sistema de valores que no es puramente materialista. Algunos de estos caminos hacia ninguna parte terminan en ubicaciones con propiedades geomagnéticas inusuales, anomalías en campo magnético terrestre que instrumentos modernos pueden medir. Los incas percibían estas anomalías de alguna manera y marcaban ubicaciones con caminos, y hay propuesta más radical. Si red de caminos funcionaba, no solo para transporte físico, sino como red energética, como algunos investigadores heterodoxos sugieren, entonces caminos necesitarían conectar puntos específicos dictados por geografía energética más que geografía física. Segmentos que van a ninguna parte podrían estar completando circuitos en red que no es visible superficialmente. Sin comprensión completa de propósito inca para red de caminos, juicios sobre qué es útil versus inútil son prematuros. Puede haber capas de función que no reconocemos. Bloques de piedra en Sacsayhuamán y otros sitios muestran resistencia a erosión que es anómala. Piedras adyacentes de mismo tipo, mismo origen geológico, misma composición mineral, muestran erosión muy diferente. Bloques en estructuras incas preservan bordes sharp, superficies lisas, mientras rocas naturales circundantes están significativamente más erosionadas. ¿Por qué? Una posibilidad. Piedras trabajadas tienen superficies más densas, menos porosas debido a proceso de tallado, pulido, que cierra microfisuras que agua podría penetrar. Posible, pero no explica completamente magnitud de diferencia. Otra posibilidad, tratamiento de superficie que no reconocemos. Si incas aplicaban sustancia que penetraba superficie de piedra y la endurecía o sellaba, esto aumentaría resistencia a erosión. Pero análisis químico de superficies no ha revelado residuos de tal tratamiento de manera concluyente. O quizás proceso de ablandamiento de piedra, si era real, alteraba estructura cristalina de manera que cuando material se reendurecía, era más denso, más resistente que piedra natural. Como si templar metal lo hace más fuerte. Quizás templar piedra mediante ciclo de ablandamiento reformado, reendurecimiento, mejoraba sus propiedades. Cualquiera sea explicación, el hecho observacional permanece. Piedras trabajadas por incas son más resistentes a erosión de lo que deberían ser. Es pequeña anomalía, pero añade a lista de cosas que no comprendemos completamente sobre técnicas de construcción incas. Análisis arquitectónico de estructuras incas revela uso frecuente de proporciones áureas, F(1:618), y otros ratios matemáticamente significativos en dimensiones de edificios, ubicaciones de ventanas, proporciones de espacios. Proporción áurea aparece en naturaleza, espirales de caracoles, distribución de semillas en girasoles, y ha sido usada en arquitectura y arte occidental como principio estético que crea belleza armoniosa. Los incas conocían esta proporción matemáticamente o la aplicaban intuitivamente. No hay evidencia de que incas tuvieran sistema matemático que les permitiera calcular F precisamente, pero podría haber sido transmitido como conocimiento práctico. Distancia entre estos puntos debe ser aproximadamente 1.6 veces esta otra distancia sin comprensión teórica de por qué, simplemente como tradición de construcción que producía resultados estéticamente agradables y estructuralmente sólidos. O podría ser que cerebro humano, incluso sin entrenamiento matemático, reconoce ciertas proporciones como especialmente armoniosas y tiende a crearlas intuitivamente en arte y arquitectura. Si varios maestros constructores independientemente producen diseños con proporciones similares, no es porque calcularon, sino porque percepción estética universal los guió. Pero hay casos donde uso de proporción áurea es tan preciso,
tan consistente a través de múltiples estructuras que coincidencia parece improbable. Sugiere conocimiento sistemático transmitido deliberadamente, quizás enseñado por Viracocha o maestros ancestrales cuya sabiduría incluía matemáticas avanzadas preservadas como práctica de construcción sagrada. Hay reportes anecdóticos, difíciles de verificar pero persistentes, de que estructuras incas ocasionalmente crecen. Bloques que aparecen en posiciones donde observadores juran que no estaban antes. Muros que parecen haberse extendido sin construcción visible. Esto suena completamente absurdo y probablemente lo es. Memoria humana es notoriamente falible. Turistas confunden ubicaciones. Guías locales embellecen historias. Pero patrones de reportes son lo suficientemente consistentes que merecen mención. Podría haber explicación física no mágica. Si piedras fueron posicionadas de manera que terremotos menores o asentamiento gradual de tierra causan que bloques se muevan ligeramente hacia posiciones más estables, podrías observar cambios a lo largo de años que parecen crecimiento de estructura. O más intrigante, si algunos bloques fueron temporalmente ablandados y colocados en estado semisólido, podrían continuar asentándose durante períodos prolongados, décadas o siglos, a medida que procesos químicos internos continúan lentamente. Esto crearía cambios microscópicos persistentes que acumulados podrían ser perceptibles. No hay evidencia sólida de crecimiento real. Pero persistencia de tales historias en folclore local sugiere que observadores perciben algo inusual sobre estas estructuras, algo que no encaja completamente con expectativas de cómo piedra estática debería comportarse. Ya mencionamos trepanación, cirugía cerebral, pero corpus de conocimiento médico inca iba más allá. Realizaban cirugías abdominales, amputaciones, reparaciones de fracturas complejas, todo con tasa de supervivencia que rivalizaba o excedía medicina europea contemporánea. ¿Cómo prevenían infección sin teoría microbiana o antibióticos sintéticos? Usaban extractos de plantas con propiedades antibióticas genuinas que ciencia moderna está redescubriendo. Quinina de corteza de cinchona, compuestos de coca, otros alcaloides con efectos antimicrobianos. ¿Cómo manejaban dolor sin anestesia moderna? Combinación de plantas psicoactivas, coca, datura, otras, que alteraban percepción de dolor, más posiblemente técnicas de inducción de trance que reducían sensibilidad. Y conocían anatomía con detalle que implicaba estudio sistemático. No solo observación casual, sino probablemente disección deliberada para entender estructuras internas, localizaciones de órganos, trayectorias de vasos sanguíneos importantes. Este conocimiento médico no surgió de vacío en los 100 años del Imperio Inca. Fue heredado de tradiciones más antiguas, refinado durante generaciones y transmitido mediante entrenamiento riguroso que convertía a aprendices en maestros. Cuando conquistadores españoles llegaron, quedaron asombrados y frecuentemente disgustados por capacidades médicas incas que en muchos aspectos excedían las de Europa. Pero en lugar de aprender y adoptar estas técnicas, las suprimieron como brujería. Conocimiento médico invaluable fue perdido en nombre de ortodoxia religiosa. Textiles incas, especialmente cumbi, tela de más alta calidad, tienen densidades de tejido que desafían creencia. Análisis de ejemplares preservados muestra conteos de hilo superiores a 500 hilos por pulgada lineal. Para comparación, sábanas de algodón de alta calidad, modernas, típicamente tienen 200-400 hilos por pulgada. ¿Cómo tejían tan densamente con telares manuales simples? Requiere hilos extremadamente finos, lo que implica hilado experto, tensión perfectamente controlada, telares precisos,
y visión o instrumentos de magnificación para ver lo que estás haciendo. Y no es solo densidad. Algunos textiles incas usan técnicas, estructuras de tejido en múltiples capas, incorporación de metales y plumas, tintes con colores que permanecen vibrantes después de siglos, que expertos textiles modernos estudian con admiración profesional, a veces sin poder replicar completamente. Textiles eran más que ropa, eran lenguaje visual, eran registros históricos, complementando quipus, eran expresión de estatus e identidad, y eran tecnología. Algunos textiles tenían propiedades específicas, repelencia al agua, aislamiento térmico, resistencia a desgarro, que eran ingeniosamente diseñadas. El conocimiento textil, representado en ejemplares que sobreviven, sugiere tradición de maestría que tomó siglos desarrollar. Fue transmitida mediante aprendizaje intensivo y se perdió parcialmente cuando estructura social que la sostenía fue destruida por conquista. Incas creaban espejos mediante pulido de metales, típicamente bronce o aleaciones de cobre-plata, hasta lograr superficies reflectantes. No es extraordinario en sí. Muchas culturas antiguas hacían espejos de metal, pero calidad óptica de algunos espejos incas es notable. Análisis con instrumentos modernos muestra que mejores espejos incas tienen planicidad. ¿Qué tan plana es superficie, comparable a espejos ópticos modernos de calidad científica? Lograr esto mediante pulido manual requiere técnica extremadamente refinada y control de calidad riguroso. ¿Para qué necesitaban espejos de tal calidad? Uso obvio: observación astronómica reflejada. Si no puedes mirar directamente al sol sin dañar ojos, usas espejo para proyectar imagen solar que puedes estudiar, seguramente. Pero quizás había usos adicionales que no reconocemos. Sacerdotes incas usaban espejos en ceremonias, afirmando que permitían ver otros mundos o comunicarse con dioses. Dentro de contexto ritual y psicoactivo, plantas sagradas, espejo de alta calidad óptica podría facilitar experiencias visionarias intensas, proporcionando punto focal para conciencia alterada. Y especulativamente, si espejos curvos, cóncavos o convexos fueron creados con precisión suficiente, podrían funcionar como lentes primitivas, concentrando luz solar para generar calor, explicando vitrificación, o incluso proporcionando magnificación limitada. Los espejos que sobreviven son generalmente planos o ligeramente convexos, pero hicieron incas espejos curvos más complejos que no sobrevivieron o que no hemos identificado como incas. Muchas técnicas y conocimientos atribuidos a incas eran en realidad herencia de Tiahuanaco, civilización que floreció cerca del lago Titicaca entre 1500 a.C. y 1070 d.C., colapsando siglos antes de que incas emergieran como poder imperial. Tiahuanaco muestra arquitectura megalítica igual o más impresionante que construcciones incas. Puerta del Sol, tallada de bloque único de 10 toneladas con diseños intrincados. Bloques de pumapunku, cortados con precisión que sugiere manufactura en serie. Sistemas de drenaje sofisticados. Los incas veneraban Tiahuanaco como lugar sagrado de orígenes, incorporaban sus ruinas en cosmología y claramente intentaban emular sus logros arquitectónicos. Pero técnicamente, los incas nunca igualaron completamente trabajos de Tiahuanaco. Es como si estuvieran preservando tradición cuyas técnicas más avanzadas se habían perdido parcialmente. ¿Qué causó colapso de Tiahuanaco? Teorías incluyen crisis climática, sequía prolongada, colapso de sistemas agrícolas, invasión o combinación de factores. Pero hay también tradiciones que hablan de tiempo de oscuridad, de castigo de los dioses, de cataclismo que destruyó civilización en su apogeo.
Si Tiahuanaco poseía conocimiento tecnológico que excedía el de los incas y evidencia arquitectónica sugiere que así era, entonces su colapso representó pérdida masiva de conocimiento. Los incas recuperaron lo que pudieron de ruinas y tradiciones orales, pero nunca completamente. La pregunta incómoda: ¿cuánto más antiguo es conocimiento representado en Tiahuanaco? ¿Y de dónde lo obtuvieron? ¿Desarrollaron todo independientemente o también heredaron de civilización aún más antigua? Los incas como imperio terminaron en 1532, pero descendientes y conocimientos sobreviven. Hay comunidades en Perú, Bolivia, Ecuador donde lenguas, quechua, aymara y tradiciones se mantienen, donde algunas técnicas ancestrales aún se practican. Maestros canteros modernos en región de Cusco afirman poseer conocimiento transmitido de ancestros sobre cómo trabajar piedra apropiadamente. No usan métodos exactamente como antiguos, herramientas modernas están disponibles, pero incorporan principios que dicen fueron enseñados generacionalmente. Cómo leer piedra, cómo entender su personalidad, cómo trabajar con ella en lugar de contra ella. Suena místico, pero incluye conocimiento empírico real. Reconocer planos de clivaje en piedra que facilitan corte. Entender cómo diferentes temperaturas afectan durabilidad de trabajo. Saber qué piedras de qué canteras tienen mejores propiedades para usos específicos. Y hay guardianes más esotéricos, chamanes y amautas, sabios, que afirman preservar fragmentos de conocimiento que no es solo práctico, sino espiritual, tecnológico, rituales para activar lugares de poder, cantos que abren puertas, calendario que marca momentos cuando velos entre mundos son delgados. ¿Cuánto es preservación genuina de conocimiento ancestral versus invención moderna o reinterpretación? Difícil discernir, pero patrones y consistencias en lo que diferentes guardianes independientes preservan sugieren que hay núcleo de conocimiento real que ha sobrevivido siglos de supresión, esperando momento cuando será reconocido y valorado nuevamente. Los guardianes esperan. Dicen que tiempo de Pachacuti, renovación cósmica se acerca, cuando conocimiento oculto será revelado, cuando maestros ancestrales o su legado regresará, cuando lo que fue fragmentado será reunido. Profecía romántica o percepción genuina de ciclos en historia humana, tiempo dirá. Los incas no desaparecieron. 7 millones de hablantes de quechua y aymara viven hoy, preservando idiomas, tradiciones y fragmentos de conocimiento ancestral que conquista no pudo destruir completamente. Las piedras permanecen, desafiando erosión y terremotos, más duraderas que imperios que las heredaron o conquistaron. Y los misterios permanecen. Cada bloque perfectamente tallado es pregunta sin respuesta completa. Cada junta submilimétrica es desafío a narrativa de herramientas primitivas. Cada estructura que sobrevive siglos de terremotos es testimonio de ingeniería que moderna ciencia admira, pero no puede duplicar completamente usando métodos atribuidos a incas. ¿Qué sabían que nosotros hemos olvidado? ¿Química de ablandamiento de piedra? ¿Acústica que facilitaba levitación? ¿Comprensión de propiedades materiales que va más allá de ciencia moderna? ¿O simplemente paciencia, habilidad e ingenio humano llevados a extremos que subestimamos consistentemente? Si las obras sobrenaturales de los incas te dejaron cuestionando límites de lo posible, si ahora miras arquitectura antigua con nueva apreciación de misterios que contiene, entonces prepárate para próximo viaje aún más profundo en enigmas andinos, porque construcciones megalíticas son solo comienzo. En próximo video
exploraremos la puerta inca de los dioses, el corredor subterráneo oculto que conecta mundos en Hayumarca, donde descubrirás portal tallado en roca que, según leyendas, puede abrirse hacia dimensiones paralelas, donde guardianes ancestrales preservan rituales de activación, donde visitantes modernos reportan experiencias que desafían explicación materialista. No son misterios separados, sino capítulos de misma historia sobre civilización que comprendía realidad, física y dimensional, de maneras que apenas estamos redescubriendo. Las piedras cuentan parte de historia, los portales cuentan otra, y juntos revelan imagen de conocimiento ancestral que es mucho más extraordinario de lo que historia oficial admite. Pero primero, necesito que hagas algo crucial. Suscríbete a este canal ahora si estas revelaciones resonaron contigo. Si quieres más evidencia de que antigüedad era mucho más sofisticada de lo que te enseñaron. Si te niegas a aceptar, de alguna manera lo hicieron, como respuesta final para logros que ingenieros modernos no pueden replicar. Activa la campanita para notificación instantánea del próximo video sobre Hayumarca, porque conexión entre estas construcciones imposibles y portales dimensionales ancestrales es más profunda de lo que coincidencia permitiría. Deja tu like, no solo algorítmicamente, sino como voto de que preguntas difíciles merecen investigación seria. Que misterios no resueltos no deben ser ignorados. Que evidencia física que desafía teorías establecidas requiere explicaciones honestas, no evasiones académicas. Y dime en comentarios, ¿cuál de estos 29 secretos te impactó más? Los bloques de 200 toneladas que no deberían haber sido movibles, la precisión óptica lograda sin instrumentos, las esquinas redondeadas que sugieren moldeo, las leyendas de ablandamiento de piedra, la resistencia sísmica que ingeniería moderna envidia, o la realización de que toda narrativa de constructores primitivos es insultantemente inadecuada para explicar lo que lograron. Comparte tu respuesta. Y piensa, ¿qué otros misterios de ingeniería antigua quieres que investiguemos? Pirámides egipcias, Baalbek en Líbano, Göbekli Tepe en Turquía, Nan Madol en Micronesia. Mundo está lleno de construcciones que desafían explicación convencional, esperando ser estudiadas con mente abierta y escepticismo saludable que exige evidencia, pero que no descarta posibilidades solo porque son incómodas. Las piedras de Sacsayhuamán permanecen. Después de siglos, después de terremotos, después de conquistas y cambios, permanecen como testimonio silencioso de que nuestros ancestros sabían cosas que nosotros hemos olvidado. Podían hacer cosas que nosotros no podemos duplicar y alcanzaron alturas de maestría técnica que solo ahora estamos comenzando a apreciar adecuadamente. No los subestimes. No descartes sus logros como imposibles o como productos de ayuda extraterrestre, lo cual es insulto diferente que niega capacidad humana. Reconoce que fueron humanos extraordinarios que operaban en pico de lo humanamente posible, preservando conocimiento que merece ser redescubierto, honrado y quizás algún día replicado. Hasta el próximo misterio, hasta la próxima evidencia de que historia es más extraña, más rica, más llena de maravillas de lo que libros de texto admiten. Las piedras hablan para quienes saben escuchar. Y su mensaje es claro. Lo imposible es solo lo que aún no comprendemos cómo hacer.